Agosto de 2023. Chelsea acaba de pagar 115 millones de libras por un mediocampista ecuatoriano de 21 años. That takes Moises Caicedo from Brighton to Chelsea for 115 million pounds. El traspaso más caro de la historia del fútbol inglés. En su debut, concede un penalti contra el West Ham. 2 partidos después, pierde el balón en su propia área y Nottingham Forest marca el gol ganador en Stamford Bridge. Ali McCoist lo llama el flop de la temporada. Claude Makélélé, el hombre que definió la posición de mediocampista defensivo moderno, dice públicamente que necesita aprender. Y el propio Caicedo, después de 17 partidos sin un solo gol ni una sola asistencia, abre la boca por primera vez y dice algo que ningún jugador de 115 millones de libras debería tener que decir: no estoy pasando por un buen momento. 2 años después, es el jugador del año del Chelsea, el único jugador en iniciar los 38 partidos de Premier League en la temporada 2024/25. Gary Neville lo llama el mejor mediocampista de la liga, y Xabi Alonso, el entrenador más codiciado de Europa, llega a Chelsea y su primera decisión es declararlo intocable. ¿Cómo pasó de uno a otro? Eso es exactamente lo que vamos a desarmar hoy. Para entender la caída, hay que entender por qué empezó antes de que Caicedo jugara un solo minuto con Chelsea. El verano de 2023 fue uno de los traspasos más caóticos de la historia reciente. Arsenal ofertó primero, Liverpool contraofertó, Brighton rechazó todo. Chelsea entró con 115 millones de libras y se lo llevó. El problema es que en medio de toda esa guerra de ofertas, Caicedo llegó a Londres sin haber jugado ni un minuto de pretemporada. Roberto De Zerbi lo había dejado fuera de todos los amistosos de Brighton mientras duraban las negociaciones. Congelado, sin ritmo, sin preparación física real. Mauricio Pochettino lo tiró al fondo del mar desde el primer día. Sin pretemporada, sin adaptación, sin tiempo para entender el sistema. Y Caicedo, que en Brighton había sido el mediocampista más consistente de la liga bajo un sistema diseñado alrededor de sus fortalezas, de repente tenía que funcionar como mediocampista box to box en un Chelsea caótico que ese año tuvo más lesiones que victorias. El problema táctico era claro para cualquiera que lo analizara con calma. En Brighton, Caicedo operaba como el pivote fijo de un sistema muy organizado. Sabía exactamente cuándo presionar, cuándo cubrir, cuándo distribuir. Pochettino le pedía algo completamente diferente: llegar al área, participar en la construcción ofensiva, ser box to box en un equipo que cambiaba de forma cada semana. Era como pedirle a un cirujano especialista que de repente operara en 3 especialidades distintas al mismo tiempo. El resultado fue predecible: el penalti en el debut, la pérdida de balón contra Forest, las actuaciones irregulares contra Wolves y Brentford que hicieron que Ali McCoist lo declarara el flop de la temporada. Y encima de todo, el peso de 115 millones de libras aplastando cada movimiento, cada decisión, cada error. Caicedo lo reconoció él mismo: no estoy pasando por un buen momento. Esa frase, viniendo del jugador más caro de la historia del fútbol inglés, con 21 años recién cumplidos, dice todo sobre la presión que estaba cargando. Pero había algo que los críticos no estaban viendo. Y Claude Makélélé lo entendió mejor que nadie. Makélélé no dijo que Caicedo era malo, dijo que necesitaba aprender, que el problema no era la calidad física, esa era obvia para cualquiera que lo hubiera visto en Brighton. El problema era la inteligencia posicional específica que la posición de pivote en un equipo de élite exige. No se juega para uno mismo, se juega para que todos los demás estén bien. El entrenador no puede hacer nada desde fuera. El mediocampista defensivo tiene que leer el partido y tomar esas decisiones solo. Eso es exactamente lo que Caicedo no tenía todavía. No porque no pudiera aprenderlo, sino porque nadie en Chelsea le había dado el sistema correcto para desarrollarlo. Eso cambió cuando llegó Enzo Maresca. Verano de 2024. Maresca llega a Chelsea con una idea muy clara sobre cómo quiere usar a Caicedo. No como box to box, no como el mediocampista que llega al área y busca el gol, como el pivote puro, el eje defensivo del doble pivote, el jugador que recupera, distribuye y da estructura para que todos los demás tengan libertad. Caicedo y Enzo Fernández intercambiaron posiciones. Fernández pasó a ser el más avanzado de los dos. Caicedo se quedó más profundo, más disciplinado, con un rol más específico y más claro que en ningún momento anterior de su carrera en Chelsea. Y aquí está la clave táctica que explica todo.
Como pivote puro, Caicedo ya no tenía que tomar decisiones en zonas donde no era fuerte. Su trabajo era recuperar el balón, identificar al compañero disponible y distribuir con precisión. Sin llegar al área, sin intentar el 1 contra 1, sin responsabilidades ofensivas que no corresponden a su perfil natural. Maresca le devolvió la claridad que Pochettino le había quitado, y Caicedo respondió de una manera que nadie esperaba a esa velocidad. El resultado fue inmediato y extraordinario. Temporada 2024/25. El único jugador en toda la Premier League en ganar más de 200 posesiones y más de 200 duelos terrestres en la misma temporada. Los 38 partidos iniciados, más de 300 tackles, 152 intercepciones, 733 recuperaciones de balón, precisión de pase por encima del 90%. Para comparar, Declan Rice en Arsenal ese año promedió 4,3 recuperaciones por partido, Caicedo promedió 7,1. Rodri en Manchester City, considerado el mejor pivote del mundo, promedió 6,8 en sus últimas temporadas completas. Caicedo no solo fue el mejor de la Premier League en esas métricas, fue el mejor de Europa entre los pivotes defensivos puros. Gary Neville lo dijo sin rodeos. En este momento, creo que podemos decir que es el mejor mediocampista de la liga. El mismo jugador que Ali McCoist había llamado el flop de la temporada 18 meses antes. Pero hay algo más importante que los números, y es esto. Caicedo nunca perdió la confianza en sí mismo durante el peor momento. Cuando dijo, no estoy pasando por un buen momento, no fue una rendición, fue honestidad. Y en esa honestidad había algo que los mejores jugadores tienen y que no se puede entrenar: la capacidad de reconocer el problema sin dejar que el problema te defina. Siguió trabajando, siguió llegando temprano, siguió estudiando el juego. Y cuando Maresca llegó con el sistema correcto, Caicedo estaba listo para aprovecharlo, porque nunca había dejado de prepararse para ese momento. Eso es exactamente lo que separa una promesa de un jugador de verdad. Hoy Xabi Alonso está en Chelsea, y su primera decisión fue clara: Caicedo, intocable. El proyecto se construye alrededor de él, no porque sea el más caro, no porque sea el más famoso, sino porque Alonso, el entrenador que construyó Leverkusen sobre el pivote perfecto, mira a Caicedo y ve exactamente el jugador que necesita para que todo lo demás funcione. Del penalti en el debut al brazalete de jugador más importante del proyecto. De Ali McCoist llamándolo flop a Gary Neville llamándolo el mejor de la liga. De 115 millones de libras que parecían un error a una inversión que hoy parece barata. Moisés Caicedo no llegó a ser el mejor mediocampista defensivo de la Premier League a pesar de ese primer año. Llegó porque lo sobrevivió. Y eso, al final, dice más sobre él que cualquier estadística.